Pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Julieta Lizaola. Le agradecemos muchísimo que se encuentre aquí con nosotros y nos disponemos a escucharla, pues mandándole un fuerte aplauso desde donde cada uno de nosotros se encuentra. Bienvenida. Muchísimas gracias, Monse, por la bienvenida. Y quiero iniciar agradeciendo especialmente a mis compañeros y colegas que han organizado este curso, especialmente a Jonathan Juárez y a Ernesto Gallardo. Y voy a tener la posibilidad de dar despliegue a un tema que me parece que confluye en los dos temas que estamos tratando de observar, es decir, la experiencia religiosa y la experiencia científica. El tema del giro copernicano reúne ambas preocupaciones y voy a tratar de señalar cómo es que un mismo fenómeno o una misma experiencia puede dar contenidos y derivar en la transformación de las narrativas propias de ambas perspectivas. Bueno, pues entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, el punto es, como el título indica, referirnos a qué es la pérdida del centro. Esto implica entonces que tenemos que hacer un breve recorrido, el cual, pues es esta introducción. Después hablaremos de lo que se considera el centro, el giro copernicano, el yo fluctuante y las conclusiones. El centro es una consideración necesaria, es decir, toda sociedad se sostiene sobre una concepción del mundo, sobre una cosmovisión, la cual permite el despliegue de la vida humana y la construcción de su mundo. Es por ello que las cosmogonías son narraciones necesarias e inevitables, pues es sobre una narración mítico-poética o científica que se establece la orientación de la vida. Este va a ser nuestro punto de partida. Considerar que a lo largo de nuestra historia como humanidad, hemos requerido continuamente de alguna posibilidad narrativa que de forma, de contenido, de sentido, de orientación a la posibilidad de nuestra vida como sociedades. No implica necesariamente que sean religiosas o míticas, también pueden ser científicas. Y esto es de lo que vamos entonces a tratar de aproximarnos el día de hoy. Como recordamos, entre los griegos y durante la Edad Media, predominó la imagen del mundo como algo finito y armonioso. Esta percepción, esta construcción, el mundo como algo finito, cerrado y armonioso, fue predominante en el mundo griego
Y de hecho, recordemos que esta idea de la suma belleza y armonía del cosmos es lo que lleva al demiurgo a ordenar de tal forma la materia que pueda surgir el mundo material o la réplica del mundo de las ideas, es decir, la belleza, la belleza, la armonía que reposaba en el cosmos. Las imágenes recurrimos a ellas porque nos dan sentido. En ellas nos apoyamos para sustentar nuestra realidad. Por ello, cada concepción del mundo se sostiene en la red que ha tejido con sus diversos modos del saber y que se expresan, perdón, en sus narrativas religiosas, filosóficas, políticas, poéticas o científicas. Vivir en un mundo social es vivir necesariamente una vida inserta dentro de un sentido. Cuando una sociedad pone en duda sus concepciones o sus convicciones cognitivas, arriba entonces la desorientación. Bueno, esto nos parece que es evidente, claro, a veces tenemos que recordarlo, que es en ello donde afianzamos la posibilidad de encontrar eso tan ansiado, que es el establecimiento de un orden o de un cosmos. Durante siglos se concibió al universo como algo ordenado a partir de un centro. La idea de orden requiere entonces de un punto específico. Este es el centro y el centro cósmico no siempre ha tenido la misma identificación. Observamos que en la interpretación aristotélica, el centro estaba ocupado por la Tierra. De tal forma, tanto el macrocosmos como el microcosmos estaban regidos bajo el mismo orden o la misma necesidad. Todo lo finito del mundo sublunar o la eternidad de los astros tenía un sitio determinado y único en referencia a un centro también específico y único. Es decir, todo lo que correspondía al mundo material sublunar como aquello que correspondía a la parte supralunar o de las esferas celestes, ambos estaban regidos por la misma centralidad cósmica. A esto llamamos la teoría geocéntrica, donde la Tierra está fija en una eternidad y es el centro del universo, donde el resto de los planetas y el Sol giran a su alrededor. El cosmos es finito y delimitado claramente. Cabe mencionar que esta idea de algo finito y delimitado era algo virtuoso, es decir, la idea de entre más
delimitado y entre más clara su finitud, se consideraba algo más cerca o más cercano a la idea de perfección. Dios mismo tenía que ser definido, delimitado, y la idea entonces de finitud era algo de valencia positiva. No sé por qué apareció esto aquí. Bueno, el universo aristotélico y ptolomaico estaba constituido por dos niveles, que era lo que estaba tratando de comentar hace un momento. El mundo sublunar a él pertenecía la Tierra y todos los elementos, o todas las cosas, se encontraban sujetas a las leyes físicas. En el mundo supralunar, el que estaba conformado por las 7 esferas, estas a su vez compuestas de éter y las estrellas fijas. Bueno, esta imagen, dibujo, donde alguien se asoma y logra ver lo que hay detrás del mundo sublunar, lo que observa son precisamente las órbitas de las esferas y las estrellas fijas. Según la teoría geocéntrica, el universo acababa en el muro de las estrellas fijas. Más allá de ellas, solo estaba la presencia de Dios. Esta concepción, lo repito, era de un mundo cerrado, de un cosmos cerrado, finito, y en ello se observaba y se glorificaba la presencia divina. La imagen del mundo medieval se correspondía con esta percepción cósmica antigua y por lo mismo correspondía también a un sistema de esferas concéntricas que giraban en torno al centro fijo e inmutable de la Tierra. Esta idea de eternidad, de inmutabilidad, eran condiciones propias de la Tierra. Todas las construcciones divinas, humanas o naturales, a su vez, eran racionales. Todas provenían de una misma naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de los dioses, y por lo mismo se correspondía a la posibilidad de su racionalidad. El hombre aparecía como un microcosmos en cuyo torno giraba toda la creación. Aquí sumamos entonces otro elemento más. No solo era la Tierra, sino el hombre mismo aparecía en esa centralidad. La creación, toda la creación en la concepción medieval cristiana, venía, más bien otorgaba al hombre el ser la coronación misma de toda la creación. Ella
había sido de alguna forma generada y puesta para que el hombre disfrutase de ella. Bien, tenemos entonces que el hombre pues ha de haber tenido, disfrutado y gozado de esta concepción de la vida humana, donde todo lo que existía encontraba el sentido en la misma vida humana. Todo lo que existía estaba precisamente para eso, para enriquecer la vida humana. Aquí tenemos un esquema del universo precopernicano y vemos en el centro la Tierra. Bueno, por aquí está Jerusalén, bueno, la Selva Negra, el hemisferio terrestre, la esfera de agua, el purgatorio, una estela de fuego, y después vendrían las órbitas de la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter, Saturno, y la última esfera se correspondía a la esfera del primer motor. Después de ello estaba el paraíso. Todo era definido, todo era una unidad. El universo tenía su centro en el trono de Dios. El trono de Dios era el centro de las esferas celestes, estas esferas compuestas de éter y que estaban en el mundo supralunar. La Tierra, a su vez, era el centro del mundo material y los cuerpos celestes se movían alrededor de ella. El hombre mismo era el microcosmos cerrado en sí y en torno a él giraba la creación. Bueno, no podemos tener idea de cómo se percibía o autopercibía el hombre, considerando que la creación estaba a su disposición y que él mismo era el que reinaba en ella. Vemos que el sistema ptolomaico también se mantenía como fundamento del orden cósmico que inspiraba el orden y la jerarquización del mundo natural y humano. Bueno, este punto es de singular importancia porque ya no solamente era la posibilidad de que la creación encontrara su verdadero sentido en la vida humana, sino que ocurría algo más, venía acompañado de algo más, y esto era la jerarquización, la ordenación de todo lo que conformaba tanto el mundo supralunar como el mundo sublunar. Eh, Resulta interesante, por supuesto, lo que ocurría en el mundo sublunar, en esta interpretación donde todas las cosas encontraban sentido en la posibilidad de un orden inmutable, de una jerarquía donde todo lo que existía tenía su sentido propio. Cada quien y cada cosa tenía algo definido, específico, y por ello mismo no había la idea de que el cambio, la transformación, la revolución fueran elementos positivos o
que se buscasen, ni siquiera la igualdad social era algo considerado positivo. Por el contrario, lo que se consideraba necesario y era pues lo que se debería mantener así, fijo, único e inmutable, era esta posibilidad de mantener el orden que emanaba de la jerarquización del centro, de ese centro que en el mundo humano implicaba un orden social y, bueno, pues sabemos que las jerarquías sociales se establecían considerando que encima del orden mismo estaba el soberano, ya fuera el rey, el príncipe, el emperador, una serie de grupos sociales que conformaban las noblezas y después vendrían pues los estamentos donde se realizaban los diferentes trabajos productivos. Nadie consideraba que pudiese o quisiese cambiar el lugar en el que le había tocado nacer. Si se nacía herrero o hijo de un herrero, se continuaría. Si se nacía campesino o hijo de un campesino, se continuaría con estas labores, porque eran las propias para mantener precisamente esta no modificación de el orden y de la jerarquía social. Por ello, algo que a nosotros nos parece pues casi normal, que sería la movilidad social o incluso la igualdad social, era algo que en la antigüedad y en la Edad Media no podía ser concebido. El mundo renacentista hereda la imagen del mundo cultural y religiosa de la Edad Media. La crítica a la física de Aristóteles y la desconfianza en la demostración silogística se inician a finales precisamente de la Edad Media. Con ello va a resaltar la importancia para el conocimiento de la observación y la experimentación. La experimentación va a encontrar que para ser expresada de manera más precisa y correcta, es necesario recurrir a su formulación matemática, lo cual hace que la ciencia tome un nuevo cauce y recordemos que prácticamente cuando inicia la modernidad, digamos en el siglo XVI, los filósofos eran matemáticos, los matemáticos eran filósofos, y esta conjunción de saberes, diferentes saberes, se podían articular y convivían como necesidad. El desarrollo del Renacimiento fortalece la figura del hombre y su importancia como la criatura predominante de la creación y la criatura favorita de Dios, de la cual Dios está pendiente continuamente, en tanto que es un Dios providencial y es entonces estar en relación directa con lo creado una de sus condiciones. Pensemos que esta posibilidad de el desarrollo matemático
para dar cuenta de lo que se observa, de lo que se conoce, de las verdades que se van descubriendo, que se van alcanzando, es algo que va a ir tomando cuerpo y será un elemento absolutamente necesario. Y aquí vamos a ver que empiezan a surgir una serie de nuevas paradojas. A pesar de la insignificancia del hombre frente a Dios, se percibía a sí mismo como la coronación y sentido último de la creación. Se sabía insignificante, se sabía, bueno, además pecador, necesitado de salvación, pero al mismo tiempo se sabía como el sentido último de la creación. Cuando la ordenación feudal de la sociedad y la postura clerical de la Iglesia fueron perdiendo autoridad, surgió una nueva teoría cósmica. Por un lado, Nicolás de Cusa desarrolló su nueva concepción teológica, es decir, una nueva idea de Dios, que modificó, transformó la concepción que se tenía de lo finito y de lo infinito. Si bien durante siglos, como habíamos mencionado, lo infinito fue considerado inacabado, indefinido y por lo mismo inferior y negativo, y entre más definido y delimitado era algo más cercano a la perfección, Nicolás de Cusa es quien inicia nuevo o esta nueva concepción teológica, esta nueva forma de percibir a Dios. Y si Dios es infinito, y si Dios lo es el absoluto, pues podemos dar el siguiente paso y considerar que el cosmos mismo es infinito. Por otro lado, Copérnico formula, retomando propuestas presocráticas, y da forma a la concepción heliocéntrica del mundo. Bueno, estos elementos van a ser fundamentales para alcanzar aquello que conocemos como el giro copernicano, para dar inicio a esto de la pérdida del centro. Bien, hemos mencionado a Nicolás de Cusa, hemos mencionado a Copérnico y también valdría la pena recordar que, bueno, más adelante lo hará Giordano Bruno, cuestionarán precisamente esta concepción tanto geocéntrica como la relación con el infinito y estos elementos van dando pie a la posibilidad de que se realice esta transformación. Como quiero subrayarles, no es solamente que la Tierra haya sido desplazada del centro, sino que también viene acompañada de una transformación teológica que suscita, alimenta, fortalece esta necesidad de conformar una nueva interpretación.
Y eso es a lo que nos estamos aproximando, a la necesidad de estructurar una nueva percepción, darle forma, y encontramos que nace una nueva cosmovisión, una nueva concepción del universo. El mundo y el hombre, recordemos, se sustentan mutuamente en un orden social y cósmico. Es así desde los griegos. Recordemos esta concepción del centro sublunar y el centro supralunar, ambos regidos por el mismo centro, y esta sustentación de la construcción del mundo y el hombre dentro de ese mismo orden social y cósmico. Se comprende que las diferentes transformaciones culturales devienen acompañadas, entre otros elementos, de una nueva cosmovisión. Bueno, estamos diciendo entonces que la nueva concepción del cosmos no, por un lado, no ha venido ella sola, sino viene acompañada de más elementos. Por ejemplo, este teológico que acabamos de mencionar. Y vamos a ir viendo que se van a suceder más. Lo que quiero subrayar es esta idea de que hablamos de una transformación cultural cuando se consolida, se da forma a una nueva cosmovisión o visión del cosmos. Una nueva narración ha surgido porque ha sido capaz de condensar las necesidades de un momento histórico. Es decir, en determinado momento hay una serie de elementos que nos llevan a elaborar una nueva narración. Y esto ocurre de manera necesaria e inevitable. Es un momento determinado donde ocurre esta posibilidad de que se condensen diferentes elementos y se pueda dar esta nueva estructuración o esta nueva construcción de una nueva cosmovisión genera a su vez la reorganización de toda la cultura. Ello implica que lo que ocurre en el siglo XVI, siglo XVII, es una transformación cultural de honda y profunda envergadura. Cuando decimos que a partir de esos siglos, sobre todo el siglo XVI, se generan enorme cantidad de cambios y de transformaciones, estamos también diciendo o dando cuenta de los elementos que coadyuvaron a un cambio cultural, a un cambio de sentido, a un cambio de orientación y de ordenación. De hecho, consideramos que el siglo XVI no solo es el paso consolidado ya del Renacimiento, es decir, ya pasado, ya ha concluido la Edad Media, ya está por finalizar el periodo renacentista y
están surgiendo nuevas cualidades culturales que, en términos muy generales, denominamos modernidad. Ello es factible, pues ha surgido un nuevo centro, una nueva interpretación que unifica y religa elementos que la vida humana requiere, necesita para su despliegue. Ello quiere decir que vivir en un mundo social, definido, específico, es vivir en un mundo pleno de sentido. O dicho de otra manera, cuando alcanzamos una transformación cultural, estamos diciendo que hemos encontrado un nuevo sentido, una nueva ordenación y, por lo tanto, un nuevo centro. Bien, de nueva cuenta, me voy a los antecedentes para reafirmarlos, para reafirmar esta idea de que no solamente fue un desplazamiento de la Tierra, del centro cósmico, sino que hubo más elementos. Nicolás de Cusa se plantea una imagen del mundo que a su entender es imagen de Dios. Si Dios es lo unitario y lo infinito, a la vez el mundo también es infinito. Este es el paso radical a la física moderna. Si el universo es infinito, si no tiene fin, se deduce entonces que no existe centro del universo. Por lo que la Tierra no puede ser el centro y tampoco punto de referencia. Todo adquiere condición de relatividad, de relativo. Ya no hay un lugar de privilegio en el universo. Tampoco hay quietud. Todo está en movimiento, incluido el Sol. La Tierra está en movimiento, no solo alrededor del Sol. La Tierra está en movimiento sobre su propio eje, igual que todos los planetas, que todas las estrellas, incluido el Sol mismo. Nicolás Copérnico, entonces, va a tomar elementos que habían sido puestos a lo largo de la elaboración del conocimiento en Occidente y observamos entonces que se conjugan elementos de orden teológico, de orden mítico y también en este periodo la astrología es una fuente considerada como una ciencia más, una forma de conocimiento más. Y recordemos también que la alquimia y saberes considerados herméticos forman parte en este momento de una serie de posibilidades de acceso al conocimiento. Sin embargo, Copérnico elabora algo que va a ser fundamental. Él es el que va a conjuntar todo esto que estamos diciendo y va a escribirlo, va a elaborar un libro fundamental y
aunque no es publicado, curiosamente, hasta el día de su muerte, es decir, el libro sale de la imprenta, el día en que Copérnico muere. Las especulaciones que hay alrededor se refieren a, pues, la presencia del carácter inquisitorial de la Iglesia y el cuidado que en este momento tienen estos nuevos astrónomos, y no solamente Copérnico, también tendrá cuidado Kepler, también tendrá cuidado Galileo, porque sus teorías son radicalmente transformadoras y, por supuesto, revolucionarias. Bien, el primero de estos tres es entonces Copérnico, y es el que da el punto de cambio radical. Es en el siglo XVI cuando un modelo matemático predictivo de un sistema heliocéntrico fue presentado por el astrónomo, matemático, clérigo católico polaco Copérnico en la publicación póstuma en 1543 del libro Las Revoluciones Celestes. Bien, digamos, el personaje mismo de Copérnico es algo curioso. He dicho que es matemático, es astrónomo, es clérigo, es decir, es alguien de enorme curiosidad. También estudió Derecho, por cierto, y pues, digamos, hambriento de saberes, y la elaboración de este libro lo alarga, le lleva muchísimo tiempo, y se rehúsa continuamente a publicarlo, y bueno, pues es hasta que ya está postrado y prácticamente sabiendo que va a morir, que acepta la publicación de su libro. Bien, esto marca el inicio de lo que se conoce en la historia de la ciencia como la revolución copernicana, donde, bueno, entre otras cosas, sabemos que lo que ha ocurrido, y lo he dicho con anterioridad, es que el nuevo centro cósmico ya no es la Tierra, sino es el Sol. Sin embargo, cabe mencionar que esta construcción de Copérnico es todavía un sistema cerrado. Por eso este dibujo lo representa así: el Sol en el centro, pero es todavía un cosmos cerrado. El cosmos copernicano tiene en el centro al Sol, la Tierra y los planetas giran en torno a él. La preocupación por la constitución infinita o finita del universo, dice en una parte de su texto, que se la deja a los filósofos. Su preocupación por discutir la finitud o infinitud del universo no es precisamente su preocupación central, sino lo es el dar cuenta de esta nueva construcción cósmica. En Copérnico, hemos dicho, se unen de manera extraordinaria
los elementos de la filosofía especulativa de la Edad Media, los del neoplatonismo renacentista y los propios del pensamiento inductivo del siglo XVI. Se acostumbra designar al Renacimiento del siglo XV como la época del Resurgimiento y de las ciencias naturales. Se le atribuye el origen de la concepción científica del mundo. Se ve en él la fundamentación del sistema natural de las ciencias y que elimina las explicaciones teológicas y escolásticas de los fenómenos naturales. En realidad, como hemos tratado de señalar, este ideal de un método científico exacto será posterior. Y lo será cuando la teoría copernicana se extienda, y esto será después de la mitad del siglo XVI y a partir del siglo XVII. Ni Copérnico ni Kepler pueden ser considerados representantes del nuevo espíritu científico, pues en el desarrollo de sus ideas aparecen representaciones místicas y estéticas. Por ejemplo, ambos consideran que es posible escuchar la Sinfonía de las Esferas, por lo que no pueden ser considerados científicos racionalistas y confiados en la pura experiencia. Los efectos del giro copernicano, iniciado a mediados del siglo XVI, transforma paulatinamente tanto la ciencia como la religiosidad. La separación entre ambas será buscada y perseguida. Nunca más la posibilidad de conciliación entre la doble verdad, es decir, entre la verdad de fe o revelación y la verdad de razón. Será entonces paulatino este desarrollo y poco a poco se irá dando también esta separación, donde se dé la búsqueda de los individuales, de los objetos particulares, de los individuos, como decía Occam, y no necesariamente tendrán que ser considerados como elementos propios de una verdad de fe. Por otro lado, vamos a ver que la expansión de la teoría copernicana influye en diferentes teorías gnoseológicas, tales como la de Giordano Bruno y la de Kepler. Ambos, Bruno y Kepler, fueron seguidores de la teoría heliocéntrica, fueron copernicanos. Kepler se dirigió al estudio de las órbitas y llegó a confirmar que no era la circunferencia, sino la elipsis, la forma que seguían las órbitas de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol. De hecho, cuando Kepler inicia el estudio de las órbitas, se da cuenta que la órbita terrestre no es exacta, que hay fluctuaciones, y esto le parece que no debe hacerlo explícito, porque podría interpretarse que hay una equivocación divina, hay un error en la construcción cósmica y esto podría derivar
en menospreciar la obra divina. Giordano Bruno, también seguidor de la concepción heliocéntrica copernicana, lo articula con la teoría, articula la teoría del universo y los mundos infinitos. Y lo cito a él y dice, semejante espacio lo llamamos finito porque no hay razón, capacidad y posibilidad, sentido o naturaleza que deba limitarlo. En él existen infinitos mundos semejantes a este. Existen innumerables soles, infinitas tierras que giran igualmente en torno a dichos soles. Bien, estas afirmaciones sobre el carácter infinito del universo, de los infinitos mundos, de los infinitos soles, fue de tal manera rechazado que, como sabemos, llevó a Giordano Bruno a ser encarcelado y finalmente a ser quemado en la hoguera y a decirles a sus verdugos que lamenta que tengan más miedo que él, pues no soportan el contenido de sus palabras. El sacrificio, digamos, de Giordano Bruno, la reacción de la Iglesia ante lo inaceptable de su teoría, es uno de los puntos más negros que hay en relación a la historia eclesiástica. Y bueno, con las teorías entonces de Nicolás de Cusa, de Giordano Bruno, de Kepler, de Copérnico, tenemos elementos para considerar que el giro copernicano fue tomando un lugar específico en la cultura occidental, en la concepción y cosmovisión moderna, y esto viene acompañado de otras modificaciones, de otras transformaciones igualmente radicales, que tienen que ver con la subjetividad, con la construcción de los sujetos modernos. Y habíamos mencionado con anterioridad que este hombre que durante siglos vivió considerando que era el sentido último de la creación, ahora se encuentra con que la Tierra y él mismo han sido desplazados, y con ello ha ocurrido algo más. Lo que ha ocurrido es que la idea misma de verdad se ha transformado. La verdad absoluta, inamovible, definida, idéntica a sí misma para la eternidad, es algo que ha sido también desplazado. Han surgido ideas que, por el contrario, dan lugar a lo fluctuante
que puede ser tanto el mundo como la verdad. Es entonces una cuestión de perspectiva, es una cuestión que ya no es única y ello va a tener también repercusión en la idea que vamos a tener de nosotros mismos. Nosotros mismos no somos eh, algo que no pueda modificarse. Por el contrario, sabemos que estamos en continua transformación y en continua construcción. Eh, el hombre, según Pico de la Mirándola, ha llegado a este mundo con la libertad de darse su propio ser, eh, darse las diferentes cualidades que vaya eligiendo y todo esto viene a consolidar algo que va a resultar sumamente inquietante y es la percepción de el yo como algo fluctuante y cambiante, es decir, algo que no tiene una fijeza, sino que está sujeto a la mudanza, a la transformación. El desplazamiento de la Tierra del centro del cosmos no solo hizo que la distinción entre el mundo sublunar y el mundo traslunar perdiera su validez, también despojó al hombre de su idea de posición central. De señor de la creación, se convirtió en vagabundo sobre la superficie del planeta. Y acompaña esta percepción la carátula del libro El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Recordemos que es precisamente un caballero vagabundo que quiere defender las causas justas y lo suyo no es entonces la fijeza y esta idea de no transformación, sino al contrario, acompaña la idea de fluctuación y de cambio. La teoría heliocéntrica entonces destruyó la idea del orden universal, constituido por un sistema centrado, único, estable, siempre idéntico a sí mismo. A su vez, hizo desaparecer la antigua jerarquía social, teológica y científica establecida. El cielo, la tierra, el sol, las estrellas, la luna, el mundo sublunar constituían ahora un universo cuyos elementos iban adquiriendo similitud, es decir, se iban convirtiendo en algo similar. Habían perdido esta condición jerárquica. El valor no jerarquizado de las cosas anunciaba un perturbante relativismo. El desplazamiento de la Tierra junto con el hombre del centro del universo generó una conmoción antropológica. Cuestionamientos, dudas, incertidumbre sobre el nuevo sentido del hombre en el cosmos. Esta gran incertidumbre, esta conmoción antropológica, la podemos observar, por ejemplo, en Descartes, cuando nos dice que
va a ser uno de sus objetivos, olvidarse de todo lo aprendido, que quiere iniciar desde cero, que todo lo que le han enseñado no le ayuda para alcanzar la verdad y que para alcanzar la verdad es necesario, repito, olvidarse de todo y él hace ese ejercicio consigo mismo, ese intento de partir de nueva cuenta y de formular cuáles van a ser sus nuevos fundamentos y cómo va a ser la adquisición de lo que él va a considerar verdadero y certero. Como sabemos, con ello funda precisamente la filosofía moderna. Estamos diciendo entonces que Descartes es un hombre de su tiempo histórico, y toda esta conmoción, perturbación que genera la pérdida del centro, en el caso de Descartes, le llevarán a buscar una fuente, un fundamento de verificación, de comprobación de la verdad. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, Montaigne. Julieta, igual si puedes ir cerrando ya la plática para pasar a la... Muy bien, 5 minutos, muy bien. Montaigne será otro ejemplo con sus ensayos, donde practica la ironía y el escepticismo. Bien, bueno, con ello lo que quiero es dar ejemplo de las implicaciones de esta transformación. Bien, cuando perdemos el centro, nos sentimos desorientados, valga decir perdidos y desprotegidos. Eso mismo pasa con relación a los grandes problemas que se nos presentan en la vida, tanto en la vida individual como en la social. Nos referimos a problemas tales como el nacimiento, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la opresión, el poder, la injusticia. Necesitamos imperiosamente encontrarle sentido, tener puntos de referencia. Por ello, la necesidad permanente de resignificar nuestras formas y contenidos narrativos. La religión, la poesía, la ciencia, la filosofía comparten la misma interrogante y el borde del mismo y común abismo. Muchas gracias. Con esto concluyo.